Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 23. En la villa junto al lago en Lakeside Garden donde se hospedaba, Matthew miraba a Natalia en silencio con ojos llenos de afecto mientras ella estaba acostada en la cama. Natalia ya se había recuperado de su lesión. Pero para curar su enfermedad, tuvo que conseguirle el loto de las nieves de los 1000 años, que era una de las hierbas necesarias en la receta. Al no tener otra opción, Matthew solo podía mantenerla en un estado de inconsciencia para mantener su condición actual por el momento. Y luego la despertaría una vez que encontrara la hierba. Stanley Carlson, que estaba de pie frente a Matthew respetuosamente, fue enviado aquí por Billy Newman para brindarle asistencia. Señor Larson, he hecho algunas averiguaciones. Con voz sombría, Stanley le dijo. Los Cunningham invitaron a los jefes de algunas compañías farmacéuticas de la ciudad a participar en una subasta en Cunningham Residence para pujar por una noche con Miss Cunningham. Un destello helado brilló en los ojos de Matthew. ¿Participarán muchos?, preguntó en un tono helado. Hay un total de 8 jefes que tienen bastante reputación en la industria de la salud. Pero puedo asegurarme de que no podrán salir de sus casas si quieres. No es necesario. Matthew agitó las manos con desdén y espetó con frialdad. ¿Cómo se atreven estas personas a mirar a mi esposa? No hay forma de que los perdone. Señor Larson, ¿cómo te gustaría castigarlos? No dude en darme instrucciones. ¿O debería arrojarlos al lago Eastcliff? Los dejaría ir demasiado a la ligera haciendo eso. Matthew continuó con voz suave. Ahora son las 11:30 de la mañana. A las 7 de esta noche, quiero que se anuncie que están en quiebra. ¿Puedes hacer eso? Stanley vaciló, pensando que la tarea era bastante desafiante. La píldora rejuvenecedora grande es 10 veces más eficaz que la mini píldora rejuvenecedora. Con voz gélida, Matthew continuó. Si te doy la receta, como la receta de la mini píldora rejuvenecedora estaba valorada en casi 2.000 millones. Stanley estaba seguro de que la versión grande debe valer más de 10.000 millones. Inmediatamente, Stanley se animó y dijo con agitación. Señor Larson, no se preocupe. Recibirás la noticia de mi muerte si no consigo quebrarlos a las 5 de la tarde. No tienes que hacerlo antes de las 5. Matthew hizo un gesto con las manos y enfatizó. Hazlo a las 7 de esta noche como te dije. Quiero que sepan que están en quiebra por unirse a la subasta. Puede estar seguro de que lo haré bien. Stanley dijo. A las 6:30 de la tarde, Sacha y su familia se apresuraron a ir a la residencia Cunningham. Charlie los visitó personalmente para darles el ultimátum de que los Cunningham llamarían inmediatamente a la policía y harían que los arrestaran si no llegaban a la residencia Cunningham esta noche. Antes de entrar en la mansión, Ellen le recordó a James de nuevo. Cuando nos encontremos con tu padre más tarde, recuerda dejarle muy claro que Matthew fue el culpable y que no tenemos nada que ver con el robo. Deberían apuntarle su castigo. James asintió con la cabeza vigorosamente en reconocimiento. Justo cuando Sacha estaba a punto de decir algo, fue detenida por Ellen, quien le gritó furiosamente a su hija. Será mejor que mantengas la boca cerrada o tu padre y me mataremos frente a ti. Con resignación, Sacha no tuvo más remedio que permanecer en silencio con lágrimas en los ojos. Tan pronto como entraron en la mansión, encontraron a Eric y al resto de los Cunningham esperándolos. Papá, James se acercó inmediatamente a Eric y le dijo. Por favor, escúchame. Es todo, no digas más. Eric agitó las manos para que James dejara de hablar. Después de todo, somos una familia y nunca seré tan despiadado con todos ustedes.
James y Ellen estaban encantados. Gracias, papá. Muchas gracias. Pero, dado que todos somos un solo hogar, tenemos que hacer cosas para el beneficio de toda la familia. Eric lanzó una mirada oblicua a Sacha y dijo: Sacha, hemos invitado a algunos jefes aquí esta noche para tener una discusión de negocios. Sírvelos bien después. Con un aspecto profundamente perturbado, James preguntó: Papá, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué opinas? Eric lo fulminó con la mirada y respondió: Papá, ella es tu nieta. Ellen interrumpió con entusiasmo. Eso se suma a la razón por la que ella tiene que hacer alguna contribución. Después de disfrutar de una vida cómoda proporcionada por la familia durante tantos años, no debería ofrecer algo a cambio. Pero, esto es, Ellen trató de encontrar una razón para refutarlo. Suficiente. Frustrado, Eric espetó: es muy sencillo. O sirve bien a los jefes más tarde o ustedes serán enviados directamente a la cárcel esta noche. James y Ellen, que se sintieron intimidados por el tono amenazador de Eric, mantuvieron la cabeza baja y no se atrevieron a hablar. Eric siempre había favorecido a los niños sobre las niñas en su hogar. Solo se preocupaba por sus nietos, mientras que consideraba que tener nietas era algo que solo podía traerle pérdidas. Por lo tanto, no dudaría en sacrificar a una nieta a cambio de beneficios para toda la familia. Sacha suplicó con voz ronca: Papá, mamá, ¿qué debo hacer? Los ojos de James y Ellen se enrojecieron porque no sabían qué hacer para salvar a su hija de la situación. Todo es culpa de Matthew. Demi estalló enojada. Si no fuera por él, no estaríamos involucrados en un lío tan grande como este. Es un maleficio que solo trae problemas. ¿Qué tan inútil es él? Se escapó después de meternos en este lío caliente. ¿Cómo puede llamarse a sí mismo un hombre siendo tan irresponsable? Ellen comentó con enojo. Le pedimos que se divorciara con él mucho antes, pero se negó a escuchar. Mira, así es como terminas siendo obstinado. James criticó. Sacha, que estaba siendo bombardeada por las quejas de su familia, se sintió angustiada y decepcionada. Matthew aún no había regresado después de que se fue por la mañana. Me prometió que no me dejaría sufrir más, pero podrá cumplir con su juramento. En ese momento, 8 hombres entraron a la sala de estar desde el exterior. Al ver a Sacha, todos sus ojos brillaron con lujuria mientras la miraban lascivamente. Los 8 hombres habían hecho negocios con los Cunningham antes. En aquel entonces, básicamente todos le habían ofrecido a Sacha varios proyectos, pero con la condición de que Sacha les hiciera compañía. Sin embargo, su oferta había sido rechazada por ella. Charles se burló. Entonces, Sacha, has tomado tu decisión. ¿Vas a sacrificarte o dejar que tus padres sean enviados a la cárcel contigo? Entre risas, Lily dijo: de hecho, es una decisión fácil de hacer. ¿Qué tiene de importante pasar algún tiempo con los jefes? Seguro que te tratarán con mucha dulzura. Incluso podrías volverte adicto al final del día. Ella está en lo correcto. Uno de los jefes, que era bastante regordete, dijo con una sonrisa: Señorita Cunningham, por favor no se preocupe. Soy conocido por ser muy amable con las chicas. Oye, gordo, es posible que no puedas conseguir que la señorita Cunningham pase la noche contigo. Ya veremos más tarde. Cualquiera de nosotros que haga la oferta más alta la conseguirá. Los 8 hombres se enfurecieron, absorbidos en una acalorada discusión. Como si uno de ellos seguramente conseguiría que Sacha pasara la noche con él. Sacha, que se puso lívida de rabia al escuchar a sus charlatanes, enfatizó con los dientes apretados: no dejaré que me toquen. Aunque eso signifique que tengo que suicidarme por eso.
Puedes intentarlo. Charles se burló. Si se niega a cooperar con nosotros, puedo garantizarle que sus padres y su hermana serán castigados con algo incluso peor que la muerte. Sacha se sintió amargada de inmediato después de escuchar lo que dijo Charles. Al darse cuenta de que su familia era su talón de Aquiles. Significaba que esta vez realmente sería violada y humillada por esos tipos. Demi, que estaba temblando de miedo, murmuró. Sacha, ¿por qué no lo aceptas? Mientras consigas más negocios para la familia, nuestra familia será muy respetada por el resto de los Cunningham en el futuro. ¿Qué? Ellen reprochó enojada. Ella es tu hermana. Sé cómo pudiste decir algo así. No quiero. ¿Pero qué debemos hacer ahora?, dijo Demi. Su rostro se puso tan pálido como una hoja de papel. Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Ellen mientras maldecía. Matthew Larson. Te mereces ser cortado y cortado en 1000 pedazos. Ni siquiera puedes proteger a tu propia esposa. ¿Qué tipo de hombre eres? No sirve de nada mencionar esa mierda inútil a esta hora. James apretó los dientes y dijo. Estoy seguro de que ese cobarde debe haberse escondido en alguna parte. Definitivamente no mostrará su rostro ahora. Han terminado su discusión. Charles gritó con voz gélida. Ya que todos nuestros invitados están aquí, deberían entrar a la habitación. Sacha Cunningham. Permítame recordarle una vez más. Si se atreve a rechazar cualquier demanda más adelante, usted y su familia serán enviados directamente a la cárcel. Apretando los puños con fuerza. Un brillo helado brilló en los ojos de Sacha cuando incluso estaba planeando suicidarse golpeando su cabeza contra la pared. En ese momento, sonó una voz nivelada. Están todos los invitados aquí. De hecho, tengo que entrar a la habitación lo antes posible o no podré captar el drama a tiempo. En este momento crucial, Matthew se dirigió a la sala de estar a paso lento. Capítulo 24. Matthew. Cuán valiente eres por estar aquí. El rostro de Charlie se volvió siniestro de inmediato cuando ordenó. Agárrelo. Esperar. El tipo de aspecto regordete dijo de repente. ¿No es este el marido de la señorita Cunningham? Ya que él también está aquí para asistir a la cena. Debería ser invitado junto con nosotros. Oye. ¿Hay algo mal en tu mente que le permita entrar? No entiendes esto, ¿verdad? Trate de imaginar lo emocionante que será ver a su esposo ofreciéndonos él mismo. Estoy impresionado por lo sucia que es esa idea tuya. Tienes razón. Deberíamos dejar entrar a su marido. Ja. Parece que no podemos comenzar la cena sin su esposo. La noche se vuelve cada vez más interesante, los Cunningham se miraron fijamente. Disgustados por lo desvergonzados que eran los 8 jefes. En este caso, déjelo entrar al salón de baile con nosotros. Eric hizo un gesto con la mano y anunció. Con una mirada desdeñosa. Charlie comentó. Querido cuñado mío. ¿Escuchaste eso? Tienes que ayudar a Sacha a revisar todos los jefes aquí y seleccionar el mejor de ellos para ella. Todos se echaron a reír mientras miraban a Matthew con desdén. Quien ignoró al resto de ellos y se dirigió directamente hacia Sacha. Luciendo sereno. Matthew. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de decir? Ellen lo interrogó con furia. ¿Sabes cuál es el propósito de esta cena a la que le estás pidiendo que asista a Sacha? Matthew asintió con la cabeza, indicando que sabía para qué era la cena. ¿Por qué todavía la dejas ir de todos modos? Exasperada. Ellen maldijo. Realmente me decepcionaste. No eres un idiota inútil, sino un cobarde absoluto. Todavía te consideras un hombre. La decepción estaba escrita en todo el rostro de Sacha al mismo tiempo. No te preocupes. No le pasará nada malo.
Le prometí a Sacha que no la dejaría pasar por más sufrimiento y seguramente lo honraré. Matthew dijo en voz baja. ¿De no cae esto también en la misma categoría? James criticó airadamente. ¿No sabes que está a punto de sufrir la mayor humillación de toda su vida? Matthew pegó los ojos a Sacha y murmuró. Sacha. Por favor créeme. Te creo. Fuiste tú quien la hizo caer en esta situación. ¿Por qué debería creerte? De mi dudo. Sacha. Cuyo rostro se enrojeció por la agitación. Declaró con los dientes apretados después de un poco de contemplación. Bien. Te creeré esta vez. Sacha, Ellen se puso ansiosa. Eso es suficiente. Luciendo determinada. Sacha dijo. Ya que ya no podemos escapar de esta trampa esta noche. Debería entrar y luchar por una oportunidad de sobrevivir. El peor de los casos es morir luchando. Luego. Entraron en el salón de baile donde los Cunningham habían organizado un banquete. Sacha y su familia estaban sentados en la mesa principal con Eric. Lo cual era una oportunidad única. Damas y caballeros. Supongo que todos ya tienen una idea de la razón por la que nos hemos reunido aquí esta noche. Con una sonrisa. Continuó. Sin más preámbulos. Comencemos la subasta. Señor Cunningham. Tengo un proyecto por valor de 30 millones este año. El hombre de aspecto regordete fue el primero en hablar. Gordo. ¿Crees que puedes tener la primera noche de la señorita Cunningham con solo 30 millones? Señor Cunningham. Tengo un proyecto por valor de 50 millones. Tengo uno que está valorado en 60 millones. 70 millones, 80 millones. En medio del caos continuo. Los proyectos ofrecidos por los jefes cobraron cada vez más valor. Siendo el más alto un proyecto valorado en 150 millones. Los Cunningham estaban encantados de escuchar esas ofertas. Pensando en la enorme fortuna que podrían ganar con esos contratos. Carlson Group estaba rescindiendo todos los contratos con los Cunningham. ¿Y qué? El dinero que podían ganar de los jefes aquí era mucho más de lo que Carlson Group podía ofrecer. Al mismo tiempo, Sacha y su familia lucían siniestros. Ellen sonó frustrada cuando se enfrentó a Matthew. Eres un inútil pedazo de mierda. ¿Quieres que suframos toda la humillación aquí? James lo reprendió. Eres la persona más inútil con la que me he encontrado hasta ahora. Si todavía se ve a sí mismo como un hombre. Simplemente asuma la responsabilidad por el error que ha cometido. Para que su esposa pueda librarse de tal desgracia. Sacha miró a Matthew con los ojos llenos de desesperación. No te preocupes. Recibirán su retribución. Dijo Matthew. Ellen repitió con voz estridente. Reprensión. Matthew. Estás esperando que Dios te ayude. Ja. 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 Matthew. No creo que la ayuda de Dios llegue a tiempo. Charlie se acercó a él y susurró. Es demasiado tarde para intentar cambiar algo ahora. El señor Hamilton ha licitado con éxito la empresa de Sacha con un proyecto valorado en 150 millones. Matthew. ¿Por qué no envías a Sacha personalmente a la casa del señor Hamilton? De repente, James y Ellen se echaron a llorar. Su hija realmente iba a ser humillada de esta manera. Con los dientes apretados. Sacha decidió quitarse la vida si alguien la violaba. 150 millones. De repente. Matthew se puso de pie y dudó con una risita. Puedes pagarlo. ¿Cómo te atreves a hablar tan groseramente? Eric gritó enojado. ¿Quién te da permiso para hablar? Señor Hamilton es un empresario de gran éxito en la industria de la salud en East Cliff. 150 millones son solo cacahuetes para él. Jason trató con todas sus fuerzas de untar al señor Hamilton con sus comentarios. Todos los proyectos ofrecidos por el señor Hamilton tienen un valor mínimo de 100 millones.
¿Cómo te atreves a dudar de su riqueza? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo tratando de explicarle esto? Es un tipo inútil que ni siquiera puede desembolsar $150. ¿Cómo tiene idea de lo que valen 150 millones? Matthew. Aquí tienes una oportunidad. Envía a Sacha a la casa del señor Hamilton personalmente más tarde y te recompensaremos con una suma de 300.000 para que puedas usarla para el tratamiento de tu hermana. Tanto James como Ellen, cuyos rostros se veían tan pálidos como hojas de papel, no podían creer que Matthew se estuviera avergonzando aún más. Pareciendo imperturbable, Matthew habló en voz baja. Señor Hamilton, si no me equivoco, ya estás en bancarrota. Todos se quedaron estupefactos por un rato antes de empezar a reír a carcajadas. Me he arruinado. El señor Hamilton soltó una carcajada y preguntó: ¿por qué no sé esto? ¿Cuándo sucedió? Matthew revisó su teléfono antes de anunciar: hace 8 minutos. Una vez más. Su declaración provocó una risa estruendosa entre ellos. Esta debe ser la broma más divertida que he escuchado en toda mi vida. Oh. No puedo soportarlo más. Matthew. ¿Podrías dejar de ser tan gracioso? Es usted un tonto. Quebró hace 8 minutos. ¿Qué tan preciso es eso? Matthew. Te ves a ti mismo como Dios que puede decidir el destino de cualquiera como lo desees. Mientras los rostros de James y Ellen se enrojecían de vergüenza, Demi murmuró en voz baja con los dientes apretados: ¡qué payaso! Sin decir una palabra, Matthew tocó su teléfono y compartió su pantalla con la televisión a su lado para mostrar una transmisión de noticias. ¿Estás viendo East Cliff News? Se informa que Hamilton Pharmaceuticals se enfrenta a una crisis de deuda en este momento y la empresa ha comenzado el proceso de liquidación. Todos se quedaron estupefactos al escuchar claramente el anuncio de la televisión. ¿Podrían ser falsas las noticias? No lo creo. Esta es la transmisión de noticias financieras locales y el presentador ha estado presentando las noticias durante 5 años. Dios mío. Realmente el señor Hamilton se ha arruinado. Con aspecto asombrado, el señor Hamilton sacó rápidamente su teléfono. Pero pronto recibió una llamada antes de que pudiera marcar un número. Hamilton. ¿A qué tipo de pez gordo has ofendido? ¿Por qué estamos siendo saboteados de repente? La persona detrás de esto expuso muchos escándalos sobre nuestra empresa al público de la nada. E incluso reunió a todos nuestros acreedores para pedirnos el reembolso de una vez. Sabes que nuestra empresa ha sido destruida. Nuestra familia está acabada. La voz agonizante de una mujer fue escuchada con mucha claridad por todos los presentes. Esta es la voz de la señora Hamilton. Uno de los jefes pareció horrorizado cuando preguntó: Señor Hamilton, ¿realmente te has arruinado? Capítulo 25. Todos empezaron a sacar sus teléfonos y preguntar. Pronto, la noticia fue verificada y el señor Hamilton efectivamente se declaró en quiebra. El señor Hamilton, que inicialmente estaba radiante de alegría, se desmayó instantáneamente en el suelo mientras se desencadenaba su ataque cardíaco. Luego fue sacado del lugar. Todos se sorprendieron por completo. Mientras que Sacha pareció aliviada. Ella miró a Matthew, suspirando que esto debía ser una retribución. Eric, pálido de vergüenza, hizo un gesto con la mano. Olvídalo. El señor Hamilton renuncia. ¿Quién es el segundo postor antes? Jason Cunningham respondió. Es el presidente Wallace. Tiene 130 millones de proyectos. El presidente Wallace también se ha arruinado. Matthew lo interrumpió. Tonterías. El presidente Wallace saltó de ira. Pero justo antes de que pudiera seguir maldiciendo, su esposa lo llamó. Después de contestar su teléfono,
El presidente Wallace sufrió la misma suerte que el señor Hamilton. Se tiró al suelo y fue expulsado. Todos en la escena comenzaron a entrar en pánico. No fue una coincidencia que dos personas quebraran seguidas. El rostro de Eric se puso serio. ¿Quién es el tercer postor? Jason respondió. Es el presidente Sal. Él renunció. Renunció. El presidente Sal también se levantó de un salto. Me rindo. Presidente Sal. Me temo que no podrá pujar aunque quisiera. Matthew continuó en voz baja. Porque tú también te has ido a la bancarrota. ¿Qué? Completamente presa del pánico. El presidente Sal inmediatamente sacó su teléfono para hacer una llamada. Un momento después. Él también se sentó desplomado en el suelo. Los 5 jefes restantes casi se orinan en los pantalones por el miedo. Varios de ellos se quebraron sucesivamente. Ocurrió como una increíble coincidencia. O alguien estaba tramando en secreto detrás de todo esto. Pero, ¿quién tendría tal poder y capacidad para hacerles perder todas sus propiedades sin que se dieran cuenta? Eric volvió a preguntar. El cuarto postor, viejo maestro Cunningham. Por favor. Discúlpeme. Me voy. Un jefe gritó en un nerviosismo. Yo también me voy. Todos los demás se levantaron enseguida porque tenían miedo de quedarse allí más tiempo. Todos. No hay necesidad de entrar en pánico. Matthew sonrió levemente. El final es fijo incluso si te vas. Los 5 también se han arruinado. ¿Qué? Los 5 se quedaron paralizados por el miedo. Ahora. Nadie dudaba de las palabras de Matthew. Pronto. Sus teléfonos sonaron y los 5 también fueron declarados en quiebra. Ellen parecía encantada. ¿Es este su karma? ¿Qué karma? James apretó los dientes. Alguien definitivamente está moviendo los hilos detrás de esto. Omi. ¿Qué tan poderoso es el tirador de cables que puede hacer que estos 8 jefes sufran tal destino? ¿Quieres decir? Ellen respiró hondo y continuó. Señor. Hombre nuevo. James asintió lentamente mientras miraba a Matthew. Matthew. Ese ** Stard. Debe estar escondiéndonos algo. Incluso nos mintió diciendo que rompió los lazos con el señor Newman para que no le exigiéramos ningún beneficio. Resulta que está tratando de tragarlo todo él solo. ¡Qué odioso! El rostro de Ellen se puso helado. De ninguna manera. Eso pertenece a nuestra familia. Así que no podemos dejar que lo consiga. Señor Larson. No podemos echarnos atrás. Un jefe suplicó con su voz temblorosa. Retirarse. Matthew se enfrió de ira. Desde el momento en que conspiraste contra mi esposa. Deberías estar muerto. ¿Cómo te atreves? Eric golpeó la mesa con la mano mientras gritaba. Matthew. Estás aquí hoy únicamente para crear problemas. Todavía me respetas como tu abuelo. Matthew se burló. Eric Cunningham. ¿Por qué no nos dice si todavía se preocupa por su nieta? Por tu propio egoísmo. Estás dispuesto a venderla. Incluso una bestia no haría un acto tan inhumano. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Eric se levantó de un salto para patear a Matthew. Sin embargo, Matthew abofeteó la cara de Eric, enviándolo volando 6 metros hacia atrás. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Los miembros de la familia Cunningham se enfurecieron. ¿Por qué no? Matthew se agarró al borde de la mesa y la levantó mientras gritaba enojado. Vamos. Lucha contra mí. Su voz resonante era tan fuerte como un trueno, zumbando en los oídos de todos. Al mirar al dios Matthew, los miembros de la familia Cunningham se encogieron de miedo de inmediato y ninguno de ellos se atrevió a acercarse a él. Llama a la policía. Llama a la policía. La rabia abrazó a Eric. Matthew.
Definitivamente te meteré a ti y a toda tu familia en la cárcel por robar el secreto de la compañía. No. Matthew se burló de nuevo. Viejo. Debería usar su teléfono para verificar. Así sabrá que su compañía médica ya no está a su nombre. ¿Quieres presentar cargos contra mí? ¿Qué derechos tienes para hacerlo? ¿Qué? Eric sacó apresuradamente su teléfono para llamar a algunos accionistas de la empresa. Para su desesperación, se le informó por unanimidad que estos pocos accionistas habían vendido sus acciones. El total de estas acciones rondaba el 60%. Lo que significa que el presidente de esta empresa ya no era Eric. Yaciendo paralizado en el suelo, Eric pensó que, entre todas sus expectativas, ninguna predijo tal situación. La empresa ya no está bajo el control de Cunningham Group. Ellen se quedó atónita de alegría. Eso significa que ya no pueden presentar cargos contra nosotros. Matthew respondió. Eso depende de la decisión del nuevo presidente. ¿Quién es entonces? Ellen preguntó con ansiedad. Con una leve sonrisa, Matthew respondió suavemente. Sacha Cunningham. ¿Qué? Toda la escena quedó asombrada. El nuevo presidente de la empresa era Sacha. Incluso Sacha estaba estupefacta mientras tartamudeaba. ¿Qué está pasando? Les dije que compraran esas acciones con su nombre. Matthew explicó suavemente. Sé que esta empresa es el fruto de tu gran esfuerzo. Así que a partir de ahora estarás a cargo de esta empresa. Sacha estaba atrapada en un torbellino de sorpresa y felicidad. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto que puede. Matthew le dio un firme asentimiento. No importa lo que pase. Estaré a tu lado y te apoyaré para siempre. El alivio se apoderó de Sacha mientras miraba a Matthew. Realmente la satisfizo con una sensación de seguridad. Matthew se rió entre dientes. Viejo. Resulta que tu banquete tampoco es tan divertido. Olvídalo. Preferimos irnos a casa ahora. Oh. Viejo. Por favor, preséntese a trabajar a tiempo mañana. Que es el primer día para Sacha como presidente. Si alguno de ustedes llega tarde, le faltará el respeto. La sangre de Eric hirvió de rabia hasta el punto de desencadenar su hipertensión, lo que provocó que se desmayara en el acto. Como consecuencia, la familia Cunningham entró en un caos. En el camino, James y Ellen apenas pudieron contener su emoción. No podían dejar de llamar a sus amigos y familiares, anunciando que Sacha se había convertido en el presidente. Especialmente Ellen, que llamó a todos y cada uno de los miembros de su familia. Hola Jane. Sacha se ha convertido en el presidente. Sí. El presidente de Cunningham Pharmaceuticals. Lo sabes. Vale más de 100 millones en el mercado. Jeremy. Su sobrina. Sacha. Es ahora el presidente de Cunningham Pharmaceuticals. Lo sabes. Tú no. Bueno. Ya que ella es la presidenta. Cunningham Pharmaceuticals nos pertenece ahora. ¿Lo entiendes? Jacob. Tengo noticias increíbles. Sacha se ha convertido en presidente. Presidente de Cunningham Pharmaceuticals. Si tiene algún problema de ahora en adelante, no dude en buscar mi ayuda. Sacha es ahora la presidenta. Así que puede arreglar cualquier cosa por ti. Sentada junto a sus padres, Sacha se quedó sin habla al escucharlos lucirse. Sin embargo, justo después de llegar a casa, la expresión de Ellen cambió instantáneamente. Matthew. Dinos honestamente. ¿Cuánto nos has estado ocultando? Matthew se quedó atónito. Madre. ¿Qué pasa? Ellen dijo enojada. Nos dijiste que habías cortado los lazos con el señor Newman. Pero ahora le has pedido que mueva tantos hilos de nuevo. Nos has estado mintiendo. ¿Cuánto beneficio le ha pedido al señor Newman sin nuestro conocimiento?
Demi intervino para reprenderlo. Matthew. Aunque siento que eres inútil en el pasado, eres al menos una persona honesta. Nunca pensé que tú también eres malvado y astuto. ¿Cómo podría utilizar nuestra medicina para obtener beneficios económicos? Eres verdaderamente descarado. Suficiente. Deja de perder el tiempo hablando tonterías con él. Hirviendo de rabia, James dijo enojado. Matthew. Tienes dos opciones. O renuncia a todos los beneficios que obtiene del señor Newman. O lo buscaremos por nuestra cuenta y le explicaremos todo. En el futuro, no tendrás nada que ver con la familia Cunningham. Capítulo 26. Padre. Sacha interrumpió ansiosamente. Matthew nos ayudó muchísimo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Ellen refutó furiosamente. Nos ayudó. ¿Quién se cree que es? ¿Puede siquiera ayudarnos? Esos son los medicamentos de nuestra empresa y todos nos pertenecen. Es solo un payaso que asume una autoridad injustificada sobre la base de algún pretexto. ¿Por qué deberíamos agradecerle cuando se embolsa todos los beneficios? Demi asintió repetidamente. Sacha. No te dejes engañar por este tipo de persona. Es traicionero y astuto. Mezquino y descarado. Incluso usó ese conjunto de ropa para extorsionar a mi esposo hoy. Una persona empática haría eso. No olvides que somos una familia. Los tres corrieron a quejarse, lo que hizo que Sacha se estremeciera de exasperación. Ni siquiera tuvo la oportunidad de razonar con ellos. Matthew. No creas que todo está bien mientras te quedes callado. Si no habla, buscaremos al señor Newman mañana. En ese momento, ¿cómo resolverías eso? Después de escupir las frases en un tono helado, James irrumpió en la habitación. Matthew regresó a su propio dormitorio y finalmente tuvo un momento de paz. Sacha caminó a su lado mientras le preguntaba en voz baja. Matthew. ¿Estás loco? Enojado. Matthew se rió. Claro que soy yo. Pero mientras estés aquí, nada más importa. Sacha se sonrojó. Eres demasiado complaciente. De hecho, puedes intentar resistirte. ¿Para qué? Matthew negó con la cabeza. Si me peleo con ellos, al final, tú serás el único que luchará entre nosotros. Sacha. Te prometí que no dejaría que te afectara ni un solo daño. Entonces, si alguna vez te pongo en esa situación, estaré rompiendo mi promesa. De inmediato, las lágrimas brotaron de los ojos de Sacha mientras pensaba. Esto es verdadero afecto. Matthew. Gracias. De repente, Sacha se acercó más a Matthew y le dejó un ligero beso en la mejilla antes de esconderse en el baño, ruborizándose tímidamente. Matthew se quedó atónito en el acto y no pudo evitar reír. Han pasado 3 años y finalmente me besó. A juzgar por su progreso, la consumación podría estar cerca. A la mañana siguiente, James y Ellen se despertaron temprano. Al darse cuenta de que ambos estaban bien vestidos, Sacha no pudo evitar sentirse asombrada. Papá. Mamá. ¿A dónde vas? James respondió. Vamos a buscar al señor Newman para una explicación. Sacha se quedó sin habla, aunque trató de razonar con James. Papá. Deja de jugar. Es del señor Newman del que estás hablando. James la fulminó con la mirada. ¿Y qué si es el señor Newman? Su hija se cura con nuestra medicina. ¿Por qué no debería ofrecernos algunos beneficios? Todos son tragados por Matthew, esta persona astuta. Como intermediario, ¿qué obtuvimos? Ellen hizo un gesto con la mano. Suficiente. Sacha. Deja de charlar. Solo concéntrate en tu trabajo. Tu tío estará de visita unos días después.
Calculo que buscan trabajo en la empresa. Piensa en ello y organiza algunas posiciones adecuadas para ellos. Sacha estaba aún más estupefacto. Su tío y su familia estarían de visita justo después de su primer día de trabajo. Mamá, tenía más que decir. Pero James y Ellen se habían ido apresuradamente. Matthew. Debería ir contigo a conocer al señor Newman. Sacha bajó la voz y explicó. No estoy seguro de lo que dirán frente a él. Si te calumnian. No te preocupes. Matthew negó con la cabeza con una leve sonrisa. Señor. Newman no los reconocerá. Como Matthew parecía confiado. Sacha dejó de preguntar. Después de la comida. Matthew envió a Sacha a la empresa. Obviamente. Todavía estaba usando ese scooter eléctrico porque James tomó su BMW. De pie en el vestíbulo. Una emoción latió en el corazón de Sacha. En el pasado. Aunque era una ejecutiva de alto nivel en la empresa. Todos los miembros de la familia Cunningham todavía la señalaban con el dedo y le daban órdenes. Pero ahora. Finalmente se había convertido en la dueña de este lugar. Matthew, Sacha sugirió de repente. ¿Por qué no trabajas aquí también? Debo nombrarlo secretario del presidente. Inmediatamente después de terminar su oración. Se divirtió consigo misma. Después de todo. Ella era la presidenta. Lo que significaba que Matthew sería su asistente. Matthew también se rió entre dientes. Seguro. Sin embargo. Seré tu secretaria que se preocupa por tu bienestar. No por tu trabajo. La cara de Sacha se sonrojó mientras bromeaba. Eres una mierda traviesa. Jajaja, Matthew se echó a reír. Solo estoy bromeando contigo. Creo que debería quedarme en el hospital por ahora. Cuando todo esté bien aquí. Vendré y te ayudaré. Eso también funcionará. Sacha asintió. De hecho. No se había enterado de la situación aquí. Si de repente hubiera transferido a Matthew. La gente podría comenzar a quejarse. Después de eso. Matthew regresó al hospital. No se quedó con Sacha por mucho tiempo porque todavía quería dominar sus habilidades médicas en el hospital. A pesar de que las habilidades transmitidas por sus antepasados en el colgante de Jade eran brillantes. Todavía tenía que practicarlas en la realidad. Y solo entonces podría mejorar su experiencia. El regreso de Matthew al hospital provocó una gran conmoción. ¿Por qué está aquí de nuevo? ¿No ha muerto su hermana al saltar del edificio? Definitivamente. Ella murió. Después de todo. Ella sufre de leucemia. Incluso si no está muerta. Quedará lisiada ahora después de ese incidente. Suspiro. Qué pena. Pena. Para ser honesto. Este tipo de persona está mejor muerta. De lo contrario. Serán una carga para los demás. Con la discusión en curso. Jeffrey se acercó. Una vez que vio a Matthew. Instantáneamente se acercó a él. Matthew. Tienes bastante valor para venir a trabajar de nuevo. Sin embargo. Ha estado ausente sin una razón válida durante 3 días. Así que el hospital ha decidido despedirlo. Después de eso. Jeffrey se rió entre dientes. Pero. Ya que Sacha te presentó aquí. Definitivamente le haré un favor. ¿Qué tal esto? Si llamas a Sacha. Suplicaré en tu nombre para que el hospital no te despida. Matthew lo miró. Este tipo tiene muchas ganas de morir. Jeffrey. Por favor. No le pongas las cosas difíciles a Sacha. Matthew apretó los labios. Ella me dijo que quiere vomitar cuando te vea. ¿Qué? La ira de Jeffrey estalló. ¿Qué dijiste? ¿Por qué Sacha diría eso? Espera. Llamaré a Sacha ahora. ¿Cómo te atreves a sembrar la discordia entre nosotros? Veamos cómo te castiga. Matthew se burló. Director Zimmerman. Le aconsejo que no llame a Sacha porque no está dispuesta a responder a su llamada.
Ella no responde a mi llamada. Jeffrey se rió histéricamente. Es mi llamada o tu llamada que ella no contestaría. Venir. La llamaré y te mostraré ahora. Jeffrey marcó inmediatamente el número de Sacha. Sin embargo, con solo 2 pitidos, la llamada fue rechazada. ¿Qué está pasando? No pudo evitar sentirse aturdido. Sacha acaba de rechazar mi llamada. Esto nunca ha sucedido antes. Sacha estaba haciendo negocios médicos y tenía tratos comerciales con el hospital de Jeffrey. Por lo tanto, tuvo que responder a la llamada de Jeffrey antes de esto. Sin embargo, ahora era la presidenta de la empresa. El primer día de su cargo, tuvo que asistir a una reunión de la junta directiva. Obviamente. Entonces, ¿por qué tenía que responderle a Jeffrey ahora? Jeffrey se negó a darse por vencido. Así que volvió a llamar. Sin embargo, fue rechazado de inmediato. Después de varios intentos, Jeffrey se quedó estupefacto. Parece que rechaza mis llamadas. Director Zimmerman. Deje de desperdiciar su energía. Matthew sonrió. Con una mirada tan horrible tuya. Sacha vomitará con solo escuchar tu voz. ¿Por qué tienes que hacerle las cosas incómodas? Algunas personas cercanas comenzaron a reír a carcajadas. Jeffrey estaba a punto de explotar de exasperación. ¿Cómo te atreves a menospreciarme? Luego, levantó la palma de la mano y quiso abofetear a Matthew. Sin embargo, Matthew dio un paso atrás, lo que hizo que Jeffrey fallara y se tambaleara hacia adelante. Fingiendo ser inadvertido, Matthew enganchó la pantorrilla de Jeffrey. Lo hizo tropezar y lo hizo aterrizar en el suelo. La sangre comenzó a fluir de su rostro. Sé cómo te atreves a golpearme. Jeffrey gritó con voz ronca. Matthew. Estás condenado. No dejaré pasar esto. Rápido. Llame a alguien del Departamento de Seguridad y Vigilancia. Pronto. Un grupo de guardias de seguridad se acercó corriendo. ¿Quién le pegó a mi prima? Un hombre de aspecto regordete tomó la iniciativa al gritar con arrogancia. Estás buscando tu propia muerte. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien bajo mi territorio? Lo más importante es que le pegaste a mi prima. Definitivamente haré que te maten hoy. Capítulo 27. Este hombre corpulento no era otro que el primo de Jeffrey. Damien Setz. Estaba a cargo del Departamento de Seguridad y Vigilancia. En los días habituales, era dominante y grosero. A menudo coqueteaba y se tomaba libertades con enfermeras jóvenes. En los años de su trabajo aquí, afirmó haber pasado las noches con ellos a menudo. Además de ser conocido como el sinvergüenza de esta zona. Damien está aquí. Apuesto a que Matthew va a caer. Le sirve apropiadamente. ¿Quién se cree que es? Tratando de oponerse al director Zimmerman. Exactamente. Todo el mundo sabe que el padre del director Zimmerman es el vicepresidente del hospital. Puede permitirse ofenderlo. Algunas personas nunca aprenderán la humildad antes de recibir una lección. La multitud circundante continuó susurrando mientras miraba a Matthew de manera burlona. Esta vez, Matthew definitivamente estaría condenado. Jeffrey tenía su respaldo ahora. Así que instantáneamente se puso derecho y señaló a Matthew mientras maldecía. Ese es él. Esta perra tiene el descaro de golpearme. Batirlo hasta convertirlo en pulpa. Damien rugió enojado. Vete a la mierda. Perdedor. ¿Cómo te atreves a golpear a mi prima? Matthew refutó. No le pegué. Él fue quien intentó golpearme pero accidentalmente se tropezó. ¿Cómo es eso mi culpa? Tonterías. Jeffrey refutó furiosamente. Si no hubieras retrocedido, me habría caído. Matthew frunció las cejas. Según tu lógica, no debería dar un paso atrás cuando quisieras golpearme. ¿Verdad? Vete a la mierda.
¿Quién crees que eres? Deberías sentirte honrado de que te golpee. ¿Cómo puedes estar infeliz con eso? Jeffrey estaba hirviendo de ira. Damien. Deja de perder el tiempo con él. Golpéalo ahora. Damien miró a Matthew con los ojos entrecerrados. Se enteró que mi primo me pide que te dé una paliza. Sin embargo, si estás dispuesto a arrodillarse e inclinarse para disculparte con mi primo, solo te romperé una pierna. Matthew respondió. Nunca. Entonces morirás. Damien gritó y levantó los pies para patear a Matthew. Matthew se hizo a un lado para esquivar el ataque. Al mismo tiempo, aterrizó una patada en la parte posterior de la cintura de Damien. Después de que Matthew practicó la habilidad divina, su fuerza aumentó significativamente. Con solo un golpe, Damien salió volando directamente y se estrelló contra la pared. Inmediatamente, su rostro se cubrió de sangre. Mierda. ¿Cómo te atreves a resistirte? Damien rugió. Batirlo hasta hacerlo pulpa. Un grupo de personas cargó por detrás y asedió ferozmente a Matthew. En el pasado, cuando Matthew trabajaba como limpiador en el hospital, a menudo lo intimidaban. Naturalmente, en la situación actual, no tendría piedad de ellos en sus ataques. En un abrir y cerrar de ojos, este grupo de personas estaba tirado en el suelo, llorando de dolor. La multitud que los rodeaba estaba atónita. Pensaron que Matthew sería golpeado, por lo que este resultado estaba completamente fuera de sus expectativas. De hecho, muchos de ellos lo animaban en secreto. Después de todo, muchos de ellos en este hospital fueron intimidados por Damien. Sin embargo, algunos entrometidos subieron apresuradamente las escaleras para buscar al líder. En cuestión de minutos, el padre de Jeffrey, Ivan Zimmerman, se acercó corriendo. Fue el vicepresidente del hospital. ¿Cómo te atreves a pelear en el hospital? Iván gritó con furia. ¿Qué tipo de lugar crees que es el hospital? ¿A alguien? Llame a la policía y arréstelo. Algunos subordinados congraciadores sacaron inmediatamente sus teléfonos. Justo en ese momento, un Rolls Royce subió por la entrada del hospital. Con solo una mirada a la placa del auto, la emoción se apoderó instantáneamente del rostro de Ivan mientras trotaba allí. Señor Harrison, ¿qué te hace honrarnos con tu presencia? Ivan preguntó de una manera halagadora. La persona que acababa de llegar no era otro que Joseph. De inmediato, todos en la escena se sintieron llenos de emociones. Después de todo, Joseph tenía una gran reputación en la industria médica en East Cliff. Incluso los presidentes de otros grandes hospitales tenían que ser reverentes con Joseph cuando lo conocieron. Sin mencionar a los que trabajaban solo en un hospital tan pequeño. Joseph ni siquiera miró a Ivan y entró en el vestíbulo con los brazos cruzados a la espalda. Bajo la mirada de todos, trotó hacia Matthew e hizo una reverencia con las manos ahuecadas. Saludos, señor Larson. Esta vez, todos en la escena estaban estupefactos. ¿Por qué un pez gordo como Joseph actuó con tanta reverencia frente a Matthew? ¿Qué está pasando? Señor Harrison, lo confundiste con otra persona. Iván corrió rápidamente. Es solo un limpiador en nuestro hospital, Joseph reprendió con disgusto. ¿Crees que soy miope por la vejez? Por supuesto que no. Iván tembló de miedo mientras se apresuraba a responder. Señor Harrison, yo. Piérdase. Joseph denunció airadamente. Pálido de miedo, Iván se retiró inmediatamente a un lado. Joseph ahuecó las manos. Señor Larson, he hablado de esto con el presidente. A partir de ahora, eres el director del departamento de emergencias. Todos se quedaron estupefactos. ¿El director del departamento de emergencias? ¿Hablas en serio?
Pero Matthew es solo un limpiador. De hecho, Matthew lo solicitó él mismo. Para ejercer sus habilidades médicas, tuvo que trabajar en lugares como el servicio de urgencias, donde pudo entrar en contacto con todo tipo de pacientes. Señor Harrison, me temo que ya no puedo trabajar en el departamento de emergencias. Matthew suspiró. Me han despedido. ¿Qué? Matthew agregó. No solo eso, sino que incluso han intentado golpearme hace un momento. Así que lo esquivé un par de veces. Están levemente heridos por eso. Supongo que también me encarcelarán porque incluso querían llamar a la policía y arrestarme. Indignante. Joseph gritó. ¿Quién tiene la audacia de golpear al señor Larson e incluso llevarlo a la cárcel? Todos miraron a Ivan y Jeffrey al mismo tiempo, con un rostro pálido y espantoso. Ivan tartamudeó. Señor Harrison, lo has entendido mal. Está causando problemas en el hospital. Mira a mi hijo y las heridas de esta gente. Jeffrey también intervino. Exactamente. Señor Harrison, todos aquí pueden ser testigos. No lo atacamos. Fue él quien nos atacó. Después de eso, Jeffrey les dio a las personas que estaban a su lado una mirada significativa. Algunos de ellos entendieron su intención, por lo que se adelantaron instantáneamente. Así es. Señor Harrison, podemos testificar que fue Matthew quien los atacó. Tonterías. Joseph maldijo con ira. ¿Crees que me he vuelto tonto debido a la vejez? ¿Cómo es capaz de pelear contigo solo y herir a más de 10 de ustedes? Todos ustedes son retrasados. Además, ¿y si el señor Larson te pega? De todos modos, eres una insignificancia. Sin embargo, todavía está pensando en encarcelar al señor Larson. Bien. Entonces ve y llama a la policía. No puedo esperar para saber quién irá a la cárcel al final. Iván y los demás palidecieron de desesperación. No esperaban que Joseph apoyara completamente a Matthew. ¿Qué pasa? Nadie está llamando a la policía. Joseph lo fulminó con la mirada. Bien. Llamaré en su lugar ya que nadie lo está haciendo. Lo hice. Llama al abogado, al señor Cage y a la policía para arrestarlos. Iván casi se orina mientras persuadía con temor. Señor Harrison, por favor cálmate. Es solo un pequeño asunto. No hay necesidad de enojarse. Cállate. ¿Quién crees que eres para hablar conmigo? Joseph reprendió con rabia. Pronto, un grupo de policías se acercó y arrestó a Damien y los demás. El señor Cage fue con ellos en persona y Matthew ni siquiera tuvo que hacer un registro escrito. Todo se mostró en las imágenes de vigilancia del hospital que se llevaron el señor Cage. Matthew se estaba defendiendo legítimamente cuando el grupo de personas lo atacó. Por lo tanto, ciertamente se salvaría. Mientras que Damien y los demás estaban en un gran problema. Una vez hecho todo, Matthew se instaló en el departamento de emergencias. La policía no se llevó a Jeffrey y tuvo la suerte de que lo liberaran. Sin embargo, no estaba satisfecho con cómo terminaron las cosas, por lo que se escondió en la oficina de Iván y se quejó. Matthew es solo un limpiador. ¿Cómo puede ser el director del departamento de emergencias? ¿Tiene alguna pista para diagnosticar y tratar a los pacientes? Iván respondió. Suficiente. Deja de hacer un escándalo. En realidad, es una gran cosa que lo hayan transferido al departamento de emergencias. ¿Qué quieres decir? Jeffrey estaba perplejo. Iván se burló. El departamento de emergencias es más propenso a sufrir accidentes. Si ocurren varios casos de negligencia médica, puede permitirse asumir la responsabilidad. Simplemente está cavando su propia tumba trabajando allí cuando no
Está equipado con habilidades médicas. Capítulo 28. Matthew estaba sentado en la sala de emergencias mientras muchas personas susurraban. Eso es tan extraño. ¿Por qué una figura importante como el Sr. Harrison hablaría en nombre de Matthew? Ese mocoso no es nada. Apuesto a que es el esfuerzo de su esposa detrás de esto. No olvides que es la mujer más hermosa de Eastcliff. Estoy impresionado por su habilidad para vivir de una mujer. Sin embargo, no se trabaja en el departamento de emergencias teniendo conexiones cercanas con una persona influyente. Aquí solo se admiten casos urgentes. Si no está capacitado, podría tener un gran problema. ¿A quién le importa? De todos modos, es el director. Él puede asumir toda la culpa. Jaja. No puedo esperar a ver cómo va a resolverlo cuando ocurran negligencias médicas. Matthew hizo oídos sordos a la discusión que estaba ocurriendo afuera. En cambio, se sentó tranquilamente y disfrutó de su taza de té. Esta mañana hubo algunos pacientes de emergencia. Pero todos ellos solo tenían dolencias comunes. A las 10:30 de la mañana ocurrió un accidente, donde un joven cubierto de sangre fue trasladado de urgencia al hospital. No era un paciente común, porque era el joven maestro Wayne, hijo de Timothy Wayne, un famoso empresario de la ciudad. Lo más importante es que resultó gravemente herido y estuvo a punto de morir. Este incidente fue informado de inmediato al vicepresidente Ivan. Los médicos evaluaron el estado del paciente y concluyeron que era peligroso, por lo que sugirieron trasladarlo al hospital municipal. Sin embargo, Ivan los detuvo de inmediato y ordenó directamente a sus subordinados que enviaran al paciente a la sala de emergencias, que era donde estaba Matthew en ese momento. Si algo malo le sucediera al joven maestro Wayne, Matthew definitivamente estaría condenado. Aunque Joseph tenía una sólida reputación, seguía siendo inferior a Timoteo. Tratando de desafiarme, Ivan se burló. Matthew, no estás en el lugar para eso. Cuando el joven maestro Wayne fue admitido en la sala de emergencias, su situación había empeorado. Estaba chorreando sangre cuando el equipo que estaba conectado a su cuerpo emitió un pitido. Todos en la sala de emergencias se sorprendieron cuando un médico preguntó, presa del pánico: con una condición tan crítica, ¿por qué se envía al paciente a la sala de emergencias en lugar de resucitarlo? Acompañando al joven maestro Wayne había algunos jóvenes, y uno de ellos respondió apresuradamente: deja de perder el tiempo. No me importa qué departamento sea este, pero debes rescatar al joven maestro Wayne ahora mismo. Si le ocurre algún percance, los mataré a todos. Los pocos médicos palidecen de miedo, pero ninguno se atrevió a dar un paso al frente. ¿Qué estás esperando? Rescátenlo ahora. Un joven se acercó corriendo y agarró el cabello de una de las enfermeras mientras gritaba enojado: rescátenlo ahora. De lo contrario, la mataré. La enfermera se estremeció de miedo mientras miraba a los médicos en busca de ayuda. Los pocos médicos se estremecieron aún más vigorosamente mientras el terror les carcomía la garganta. Eso arrastró a la enfermera a una desesperación más profunda. Justo en ese momento, una voz helada sonó: déjala ir. Todos se volvieron, solo para ver a Matthew de pie junto a la puerta con una cara fría. El joven gritó enojado: ¿por qué debería dejarla ir? Déjame decirte. De repente, Matthew dio unos pasos hacia adelante y corrió hacia el joven. Luego, agarró violentamente la muñeca del joven y la arrojó, lo que lo arrojó directamente al suelo. Finalmente salvada, la enfermera se escondió frenéticamente detrás de Matthew con miedo. ¿Cómo te atreves a pegarme? El joven se enfureció. Pero antes de que pudiera seguir estallando en ira, las pocas personas que estaban a su lado lo detuvieron porque Matthew estaba junto a la cama del hospital. Matthew presionó el pecho del joven maestro Wayne.
aparentemente examinándolo. Un médico se burló. Un lego es de hecho un lego. ¿Cómo puede presionar imprudentemente al paciente en una situación tan terrible? ¿A quién le importa? Él es el culpable si pasa algo. No tenemos nada que ver con eso. Totalmente. No se entrometa en este incidente. Es el hijo del señor Wayne. Si algo le sucede, nuestro hospital no puede permitirse asumir la responsabilidad. La enfermera que se salvó hace un momento parecía preocupada mientras le recordaba discretamente a Matthew. Señor Larson. Su condición es crítica. Me temo que es demasiado peligroso. ¿Por qué no les pedimos que lo trasladen al otro hospital? Es solo un pequeño asunto. No hay necesidad de transferirlo. Matthew sonrió y de repente palmeó el pecho del joven maestro Wayne. No. El joven maestro Wayne soltó un chorro de sangre. ¿Qué estás haciendo?, gritaron los pocos jóvenes. Matthew los ignoró y sacó casualmente 5 agujas de plata. Luego, los empujó a todos en el área del pecho. De inmediato, el equipo dejó de sonar y el joven maestro Wayne ya no vomitaba sangre. Incluso su respiración se volvió suave y constante. ¿Qué pasó? Un médico hizo acopio de valor y se acercó. Luego, exclamó con asombro. El joven maestro Wayne ha pasado el periodo crítico. ¿Qué? Todos jadearon en estado de shock. Hace un momento, estaba luchando desesperadamente por su vida. Pero en el siguiente segundo, ha pasado el periodo crítico. El joven preguntó ansiosamente. Entonces, ¿está bien el joven maestro Wayne ahora? Las costillas rotas le perforaron el lóbulo del pulmón, por lo que necesita cirugía. Matthew continuó. Envíelo a la sala de operaciones y consiga un cirujano capacitado para realizar la cirugía. Eso es todo. El joven estaba estupefacto. Pero antes, dijeron que el joven maestro Wayne se estaba muriendo. Justo antes de que Matthew pudiera responder, un grupo de personas corrió apresuradamente. Entre ellos estaban Ivan y Jeffrey. La que iba a la cabeza era una mujer noble de mediana edad. Tan pronto como llegó allí, gritó. ¿Cómo está mi hijo? Matthew. Respóndele, gritó Iván. Por el bien de su logro, nos obligó a enviar al paciente a su departamento. No me digas que no hiciste nada. ¿Qué quieres decir? La rabia hirvió en el corazón de la mujer noble. Seguía compitiendo por logros en tal situación. Los médicos en el lugar sabían lo que había sucedido. Pero ninguno se atrevió a hablar. Obviamente, Iván estaba tratando de meter a Matthew en problemas. El paciente ha pasado el periodo crítico, dijo Matthew. Iván estaba atónito. Según la evaluación que obtuvo, el joven maestro Wayne estaba básicamente muerto. Incluso si un médico altamente calificado como Joseph estuviera aquí, solo habría menos del 10% de una tasa de éxito para rescatar al joven maestro Wayne. Entonces, ¿cómo pudo pasar de repente el periodo crítico? Matthew, no hables imprudentemente. Jeffrey gritó. Eres solo un limpiador que se transfiere al departamento de emergencias y no estás capacitado profesionalmente. Esta es la cuestión de la seguridad del paciente, por lo que no debe tomarlo a la ligera. ¿Qué quieres decir? El rostro de la noble mujer se tornó grave. Permitiste que un limpiador tratara a mi hijo. Iván respondió rápidamente. Señora Wayne, lo siento mucho, pero hay competencia entre cada departamento del hospital. No me importa eso. Déjame decirte, si algo le pasa a mi hijo, no los dejaré a todos fuera del apuro. La noble mujer gritó enojada. Luego, señaló a Matthew. Especialmente tú. Si mi hijo está en peligro, tendrás que pagar con tu vida. Matthew frunció el ceño. Tu hijo está bien ahora, cállate.
No sabes nada como un pequeño limpiador. Las mujeres nobles continuaron gritando. Presidente Zimmerman. Sáquelo de mi vista. No quiero verlo. Iván se estaba ahogando de felicidad porque eso era exactamente lo que esperaba. Pero él es del señor. Harrison, la mujer noble dijo. No me importa quién sea. Si el señor Harrison no está satisfecho con eso, pídale que me vea. Iván apenas podía ocultar su risa cuando miró a Matthew. ¿Escuchaste eso? Matthew. Estás despedido. En ese momento, Jeffrey también corrió a la sala de emergencias. ¿Quién se sorprendió al ver la condición del joven maestro Wayne? De hecho, había pasado el periodo crítico. Si la cirugía se realizara ahora, la tasa de éxito sería extremadamente alta. Inmediatamente decidió realizar esta cirugía él mismo. En ese caso, todo el crédito le pertenecería a él. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.